YouTube, por aquí. Mm, ¿Cómo que sin conexión? ¿What? Empezamos bien, YouTube me trolea. YouNow dice nada. YouNow bien, vale, cojonudo. A ver si se une la gente. Avisando. Pim pam, pim pam. Vale, por aquí. ¿Y YouTube por qué no quieres arrancar el live, coño? Pues nada. Se ve que no quiere, no le da la gana. Y la vida es muy dura. Chico, mírame a ver si se ve en YouTube. A mí me dice que no estoy en vivo. No me deja entrar. Mm, Ay, la hostia. Vale, ahora sí. Vale. Ya se ve. Perfecto. Joder. YouTube decidió empezar un poquito más tarde, parece. O con más retraso. Vale. Muy bien. Pues los que estáis en YouTube, si podéis pasaros por YouNow, pues mucho mejor. Porque principalmente quería hacer el directo por YouNow para poder hablar con vosotros, poneros caras y esas cosas, meteros en guest y todas estas cosas que se hacen. Que ahí estaba la gracia. Titiri. Eso es, como tú, que estás ahí. Muy bien. Muy bien. Anda, si tenemos aquí a Jordi el niño polla. Supongo que con ese nick y el Pac-Man ahí serás Adrián el del grupo como poco. Hola, Kyoko, ¿no te querías meter en guest? Métete en guest. Que luego vendrá David y te quitará el puesto probablemente. A menos que sea super cute o super charming. Pues sabéis lo más gracioso de todo, que voy al apartado de en directo de YouTube. Ah, vale, aquí está. Es que no me lo pone. Ah, me crea otro. Aparte. Vale. Ahora ya está. Y ya leo el chat y todo, perfecto. Madre mía. Venga, y el de YouNow por aquí. Y así lo puedo tener todo a mano. Me pondría una camiseta que no sea de pijama, pero me da mucha pereza. Bueno, fíjate, yo estaba en pijama y me he cambiado. Iba a salir con la bata y el pijama y dije, no, quizás no. No me apetece sufrir bullying psicológico. Pues nada, básicamente el directo de hoy era para hablar un poquito con vosotros, contaros y tal que ya habíamos terminado de hacer el Discord. Como podréis ver, supongo, en la descripción del vídeo de YouTube. No sé si me lo sacará, no me lo sacará, si me está troleando otra vez YouTube o no. Pero en teoría lo puse. Aparte del resto de redes y demás, ahora está añadido el Discord. Así que si los de YouTube me confirmáis que se ve, de puta madre. Guillermo Calavia, muchas gracias por las 120 barras. Puto amo. Ya estamos en la posición número 7. Aquí
en español y 453 likes. Puta vida. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Eres nuevo por aquí? No me suena de haberte visto nunca en mis lives. Vamos a agrandar esto para ver bien. Así. Titri. Vale, así se queda. Hombre, Tajiri, ¿qué tal? Tenías que venirte a YouNow, mujer, también. Hostia, Camcón. Puf, no sé, te diría un 5, quizás. Mm, sí, 5 o 6, yo creo. Todavía me queda bastante por aprender y teniendo en cuenta que la parte de escrita fallo bastante, el tema kanji, yo creo que el 6 ya sería demasiado optimista. Hombre, Darío, ¿qué tal? Puto crack. Así me gusta, que estés aquí en YouNow. Conviértete en guest, Darío, y cuéntanos algo. ¿Has visto que ya terminé el Discord? Ya está hecho con todo ahí para los que queráis uniros, los que queráis practicar japonés, los que queráis hablar de anime, manga y demás, los que queráis ver porno, también hay. Hay una sección. ¿Y qué más hay? Hay cosas también para hablar del canal, un poquito de todo. Kira tiene un 8,5, pues no lo sé. Sinceramente, en el tiempo que estuve en Japón no le escuché hablar en japonés. No le escuché hablar en japonés nunca. Solamente el japonés de los vídeos. Así que no te puedo decir. Hombre, teniendo en cuenta que enseña cosas avanzadas y tal, pues por lo menos más que yo tiene, evidentemente. Si hablo algo de japonés aquí, Tajiri, no puedo poner subtítulos y la gente no me va a entender. No tiene remedio. O sea, no tiene sentido, perdón, que hable japonés. Mira, en el próximo vídeo de la semana que viene va a estar íntegro. Bueno, íntegro no. La mayor parte del vídeo va a estar en japonés, con subtítulos. Puedes verlo. Salimos Yuka y yo comparando los supermercados de aquí de España con los supermercados japoneses. Buenas, Jonathan Cassius. A ti sí creo que te leí un par de veces por mi canal. Sí, me parece que sí. Bueno, Kyoko, pues pones la cámara y te quitas la sudadera y te quedas en camiseta y entonces la gente se revoluciona y ya está. Y ganamos audiencia, como una buena loli. Este 2018, más o menos, ¿cuándo tiras a Japón? Pues no lo sé todavía, Cancún. Estoy esperando para solucionar unas cosas y demás, así que no puedo dar fecha todavía. Ya dije en varias ocasiones que cuando supiera algo, podría decir algo. Hasta entonces, shikatagana. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento? Nada, es que principalmente este fin de semana, aparte de preparar los vídeos de la próxima semana, estuve con el tema del Discord y demás, organizando, estructurando y demás para que si la gente quiere conocer otra gente que tenga interés en japonés, que puedan practicar, que puedan aprender unos de otros, cosas así. En plan, quiero montarlo como una comunidad en plan grupo de Facebook o algo de esto y que la gente, pues oye, pueda interactuar con otras, una manera de acercar un montón de aspectos. A fin de cuentas, Japón no es solamente ni el idioma, ni el manga, ni videojuegos, nada. Entonces, hay un poco de todo. Y como en la propia vida, pues en el Discord lo mismo. Hay un poco de todo. Guillermo C., me paso por aquí también, que en YouNow no me has leído. Sí me conoces, hasta hemos hablado en el Discord de Kira. Hostia, tío, pues me vas a matar, pero no me acuerdo. Y sí te he leído. Te leí el buenas. Luego ya no he leído más comentarios en YouNow. No sé si es que
¿Se petó la cosa o qué? Quizás hay comentarios que no lea. No lo sé. Y por aquí me preguntan, ¿de qué va a ser el directo? Está siendo ya. Voy a intentar coger el link del live, a ver si me deja. No, este no es el... ¡Oh! No puedo cogerlo. Bueno, da igual. ¿Qué opino del matrimonio? ¿Qué quieres que opine? Es un papel, un contrato que firmas. Básicamente es un contrato que firmas. Parcos. A ver. Desde luego en mi Discord no estás. Porque no hay ningún Parcos, creo. Si no lo hubiera visto. No. Está Patreon y Paquito el Largo. En el de Kira... A ver, a ver. Parcos, Parcos... Joder, hay más... Esto es más largo que un día sin pan. No veo ningún Parcos tampoco. Así que me estás engañando. Kyoko, ¿cómo has puesto ese emoticono? Ay, la hostia. Daría Wangel. Buenas, ¿hubo algún encuentro sexual con Ryo Yuli? Solo hubo antes. Mientras estábamos preparando el directo, pues hicimos nuestras cositas por cam, hombre. Eso la duda ofende. No, hombre, no, no homo. Eh, las conversaciones privadas tuyas también aparezco, ¿en serio? A ver, joder, ya me estás dejando rayado, tío. Ah, sí, aquí estás, es verdad. Vale, 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 vale. Ya sé quién eres. Mm, vale, ahora sí. Ahora sí te tengo ya ahí. No me acuerdo bien de toda la conversación, pero sé que tu caso era interesante. Que te había dicho que me gustaría seguir en contacto contigo para que me siguieras contando cómo te iba yendo y demás. ¿Qué más? A ver. Oye, meteros en guest alguno en YouNow, por favor. Que lo necesito para subir de nivel. Me parece que necesito 5 guests. Sí, Gichan estaba un poco confuso. Tú piensas, Guillermo, que hablo con muchísima gente y conozco a mucha gente. Si en la vida real ya me cuesta quedarme con las caras de la gente y acordarme de todo lo que hablo, en escrito, a menos que tenga la fuente y sepa dónde ir a mirar, me cuesta muchísimo recordar cada cosa. Ya te digo, tengo bastante jaleo en la cabeza, ese tipo de cosas. ¿Qué coño es Chao, chaulafán? ¿Qué es chaulafán? A googlearlo. Chaulafán. Hostia, el arroz chino. Arroz frito. Es uno de los platos de la cocina ecuatoriana. Pues... ¿Qué quieres que te diga? No he comido nunca en Japón, ¿eh? Bueno, miento. Nunca no. Es verdad. En casa sí lo preparé. Con la salsa de soja y tal. Y fideos. Pero en restaurante no lo he comido esto. Allí en Japón. Saludos desde Guatemala. Pues... Saludos. No daría, no he besado a un chico. Ya empezamos. Esta mujer es la que siempre me hace preguntas sexuales y quiere saber todo de mi vida sexual. Madre mía. Mira que hay temas para hablar, ¿eh? How many times have you been to Japan? Una Tahiri. Durante 6 meses, nada más. ¿Qué opinas de la situación laboral en España? ¿Lamentable o muy lamentable?
Pues mira, esta te la voy a escribir para que veas. Lamentable. Lamentable. Ya no llega ni a lamentable, sino a lamentable. Se supone que se está remontando y demás, pero yo no lo veo. Yo sigo viendo a la gente con problemas para encontrar trabajo. Y los salarios siguen siendo una mierda. Y sigue habiendo un montón de desigualdad social. Y bueno, cada uno tiene sus movidas y tal, pero bueno. Una vez que te acostumbras a ver trabajos por donde sea y que mandas un currículum y en el mismo día o al día siguiente como muy tarde te llaman, en España eso no pasa. Tú mandas, mandas, mandas y, y con suerte si te llama alguien da gracias. Normalmente te ignoran, pero bueno. Daría, ¿acoso es tu segundo nombre? Pues haciendo esas preguntas sí me lo creo, ¿eh? Muy broma no es. No, no soy bisexual, soy hetero. Lo siento. Me gustan más las mujeres que un tonto un lápiz. Y mujeres que sean enteras, no me vengas con preguntas ya típicas de que si me va el trap o cosas así, que ya te veo venir. Vas remontando poquito a poco con menos sueldo. Sí, la verdad es que sí. Por desgracia sí. Lo que dice Guillermo es cierto. Pero bueno, es que en general, el sistema en general está mal en España a la hora de hacer contratos laborales, yo creo. Al menos con la experiencia que he tenido en Japón, he visto que el tema de los arubaito es bastante útil. Sobre todo de cara a estudiantes. A ver, si ya eres adulto, si ya has finalizado tus estudios o lo que sea, hombre, sí, está bien que tengas tu baito y demás, tu trabajo por horas, pero joder, hombre, tienes una ocasión muy importante que puede ser trabajar ciertas horas y dedicarte a X hobbies, por ejemplo. No necesitas un sueldo tan alto, ni necesitas ganar tanto si no lo necesitas. Con que te dé para vivir ya vale. Os dejo el link al Discord, hombre, no sufráis. Y en YouNow también os pongo el link. Hala. ¿Algún anime de mi infancia? Dragon Ball. Pero uniros al guest, que necesito gente para el guest, hombre. Sed valientes y poneros ahí, que necesito ahí a... No sé si eran 5 personas, 4, no me acuerdo, para poder subir de nivel. Soy muy competitivo. Y quiero subir niveles, quiero levear. Quiero levear hasta en YouNow. Hay demasiados impuestos y al haber demasiados impuestos la gente no tiene pasta para emprender. En España, dices. Hombre, es que la gran putada de España cuando eres emprendedor, esto no... Bueno, lo comentaba más o menos Eric en su vídeo y demás, de que hace falta muchísimo dinero para emprender en España. Comparado, por ejemplo, con Japón, que era la parte que yo enseñaba. No sé si Eric hablaba de unos 10.000 euros o algo así en el primer año. Y en Japón no, lo cual es bastante irrisorio. Además, bueno, ahora en España tienes la opción de... ¿Cómo se llama? De una tarifa plana. Bueno, tarifa plana sí, se llama tarifa plana. Que son 50 euros mensuales en vez de los 300 que son normalmente. Y bueno, eso pues, te reduce algunos costes, pero dependiendo del negocio que quieras empezar es difícil. Eh, voy primero YouNow, ahora, luego te leo Tajiri. Eh, Daría, a mí se me hace que eres el hermano de Ryojuli. Pues no, ni soy colombiano, ni tengo los ojos así tan rasgados como él. De hecho, si me miras, no soy nada morenito, así que parecido el justo con Julián. Adriana C, hola, ese pensamiento es bonito. A veces las personas trabajan demasiado y se olvidan de vivir. Saludos desde Perú. Pues sí, Adriana, ese es el tema. Yo prefiero ganar menos dinero, vivir más mi vida y disfrutarlo con pequeñas cosas. O sea, no necesito. Esto me lo comentaba alguien
en el vídeo del Patreon, me parece. Dije, yo no quiero hacerme rico con ello, ni mucho menos. Yo lo que necesito es este dinero para hacer estas cosas. Con mi trabajo ahora mismo, pues no me da. Y es una inversión que no voy a recuperar a la corta y no sé si a la larga. Entonces, la gente, como por ejemplo Steven dice, sube gameplays, pues esa gente son los que deberían de apoyar la parte de la gamificación en mi canal. Si quieren juegos, pues que colaboren más con el tema de juegos, porque los vídeos de juegos en mi canal no son tan vistos. Más visto el tema de Japón. Fornite, no sé lo que es eso. O eres novio. ¿Eh? No sé qué estás diciendo ahí, Daría, pero bueno. Hombre, Ainur, ¿cuánto tiempo? Madre mía. Venga, vamos ahora para YouTube. Tahiri, aquí nos habíamos quedado. Would you like to travel to an island or country? Pues teniendo en cuenta que ni vivo en un país ni vivo en una isla, mm, prefiero isla por el tema del mar o península en este caso. Desde luego no me iría a vivir a mitad de Europa, en plan ahí al centro. No, no, yo quiero algo con playas, que las playas molan. Camón. Sí, en España, la putada en España es que hay mucha burocracia, impuestos altos. Bueno, aparte de todo eso que decíamos antes, efectivamente los impuestos son bastante más altos aquí en España. Guillermo C. Con Japón o incluso cualquier otro país de Europa. Lo de los 50 euros es solo si eres menor de 35 y solo durante el primer año. Después vuelta al sablazo. Sí, sé que era durante un año, pero no sabía lo de que solamente era para menores de 35. Mira, pues es una putada porque si alguien, como ha habido muchos casos de personas de 40, 50 años que se han visto en el paro después de muchos años trabajando y demás, es una jodienda salir de ahí. Porque, bueno, por edad y demás no te van a contratar tan fácilmente como lo hubieran hecho con anterioridad. Es que también un problema que tiene la sociedad, por ejemplo, de mis padres, es que ellos ya prácticamente tenían trabajo donde fueran. Es como si tú ahora mismo vas a Japón, tienes trabajo, pues algo así. A lo mejor en España no era tan vasto, porque el índice de paro no sé cuánto estaría el más bajo en España, pero desde luego un 2,5 no estaba. Y bueno, eso, mucha gente eso no lo valora. Y no ven tampoco la dificultad que existe realmente hoy en día para encontrar trabajo, que además te dicen, va, pues necesitas no sé cuántos años de experiencia ya. ¿Y dónde la saco? ¿Debajo de las piedras? Y por ejemplo, eso en Japón no pasa. Eh, Muchas empresas te quieren sin experiencia para amoldarte ellos a su forma, vaya, que es lo más lógico. Una empresa te quiere, tú vas a estar con ellos y ellos te dicen, tú tienes que aprender a esto porque tú vas a ser un punto vital para esta empresa, aquí. Y tú aprendes a hacer esto. Y bueno, luego ya si quieres progresar, pues ya es un tema personal, pero bueno, que por lo menos tengas la capacidad de aprender algo, sobre todo cuando empiezas. Eso es muy importante. Jonathan Cassius, Jichan, ¿tú vives en Japón o en España? Ahora mismo estoy en España, Jonathan. En el norte de España, Asturias. Guitarra MHD. Hola, Jichan. Saludos de Colombia. Saludos. Lo idearon para animar a los jóvenes a emprender, sí, y muchos jóvenes se vieron en la quiebra por no saber emprender un negocio y no tener formación para hacerlo. Que eso también son unos cuantos problemas que bueno, se debería de informar. A ver, es de lógica que si tú vas a empezar un negocio, pues tienes que hacer primero aprender a llevar un negocio. Eso lo primero. Que es coger y como el que dice, bueno, pues monto un bar. Hala, YOLO. No, hay que tener cositas más claras. ¿En qué año ingresaste en Forocoches? Pues no sé si fue en 2015 o 2016. No me acuerdo. Vamos ahora para aquí, para YouNow. Que todavía nadie se me ha metido en Guess. Me cago en la hostia. Meteros en Guess, coño. Eh, Daniel M. Hola, tío. Ah, no, espérate, que antes. Hay por aquí comentarios que me había saltado. Él está vivo, ¿qué crees? No, él se murió, lo mató Light, me parece. No, o...
No me acuerdo cómo sí, me parece que lo había matado Light con el cuaderno. Kyoko, vete a vivir a Bolivia. No, gracias. No me interesa. Y métete al guest. Meteros al guest, chicos. Yuri Diana. Panda. Ok. ¿Dónde vives? ¿Japón? No, en Japón vivía en Osaka. Ahora estoy en España. ¿Qué más? ¿Qué más por aquí? ¿Has conquistado a japonesas? Sí, alguna, por supuesto. ¿Qué edad tienes? 28. Konnichiwa. Konnichiwa, José. Tucumán. ¿De qué parte de España eres? Del norte de Asturias. Kyoko, ya dijiste hace un cacho que tenías el ordenador. Da gracias que nadie se ha metido al guest todavía antes que tú. No te han querido quitar el puesto. Están ahí temerosos, tímidos, todos empijamaos. Hostia, cántabro. Dime que eres leísta, por favor. Si eres leísta, métete en el guest. Que eso me molaría un huevo. Hace muchísimo que no escucho el acento cántabro. Sí, eso también. Pues. Hostia, ¿y cómo era la otra palabra que era bastante graciosa? Era para alguien que era como los canis. Los kies. Eso, los kies. Se me hacía mucha gracia también. ¿Miras porno? Claro que sí, daría, por supuesto. Como todo el mundo, eso no es algo nuevo. Mm, ¿Qué más? A ver, por aquí, por YouTube. ¿Qué año ingresaste en Foro Coches? Ya respondí antes. Aquí, ejemplo más claro. Tengo un título de técnico microinformático. Voy a una entrevista para dependiente de una tienda de informática. El tío quería 4 años de experiencia. Un ingeniero informático licenciado de ADE. Claro que sí, hombre. Hombre, lo lógico para una tienda de informática, aparte de buena presencia, si vas a atender al público o experiencia de cara al público, es que evidentemente, pues por lo menos tengas experiencia como técnico, yo qué sé, por ejemplo, yo que sé, un par de meses, un año, algo así básico. Eh, Helicóptero. Ese Jichan, bueno, ¿te piensas quedar en Japón para siempre? Pues cuando llegue a Japón otra vez y vea la situación allí y esté más tiempo, pues te podré decir si para siempre o no. A mí no me gustaría estar para siempre en un sitio tampoco, ¿sabes? Sí quiero tener experiencia viviendo allí porque me parece un sitio muy bonito y quiero sobre todo visitarlo y recorrerlo y tener bastante experiencia porque me gusta un montón, pero para siempre es mucho tiempo. ¿Qué más? Saludos. ¿Dónde puedo comprar figuras de anime no tan caras que no sean imitación y no sea eBay, Amazon, otros? Pues yo qué sé, depende de las figuras que quieras. Hay tiendas online. Vale, ya estás aquí en el guest. Muy bien. Guillermo, adelante. Bienvenido seas. Mientras tanto, voy leyendo más por aquí. Vamos a acabar con lo de YouTube. Tahiri, what language would you like to learn after you master the Japanese? Pues sinceramente, ninguno más. Y español, inglés y japonés, no me interesaría aprender ninguno más. Me gustaría perfeccionar inglés y japonés y punto. Ya está, no quiero más. Buenas. Hostia, Guillermo, ¿te has caído? No se te ve, no se te Oye, escucha, no hay me nada. vaya un poco mal. Se supone que estás ahí, pero no se te ve. Jichan, remind your YouTube viewers to come to you now. Chicos, me dicen por YouNow que os avise a los de YouTube que si queréis aparecer aquí. No, aquí. Chu, chu. Si queréis aparecer aquí, que os paséis por YouNow y que os pongáis ahí en guest. Y tenemos aquí a Kyoko, que ahí aparecerá que si se la ve. Ver. Cambiar a Kyoko por Guillermo, sí. Porque Guillermo no tiene cámara y no se le ve. Ujujú. Y seguimos a ver contestando aquí.
¿Qué más? A ver. Pa, 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 pam, pam. Daría, no te voy a decir de qué tipo veo el porno, por favor, deja ese tipo de preguntas. Eh, conectando con Kyoko. Kyoko, igual tienes mala conexión y no te deja, ¿eh? Vale, pásate. Ah, espérate, espérate. Que estabas aquí otra vez. Espérate. Que es que se desconectó solo, me parece. Quizás. Hmm. The voice is trying to join. Please wait. Okay. I'll waiting. I'll be waiting here. Pues nadie te veía, tío. Lo siento. Puta vida. Y ahora no sé qué ha pasado, que Kyoko se le ha petado también. ¿De qué edad te gustan las mujeres? No me fijo en la edad. Dentro de la legalidad. Espero que me... Chichan, ya que estás con el micro en la boca, te quería pedir un Whopper de queso, unas papas fritas y unas fingers. Oído cocina. Págamelo por PayPal. Y ya mandaré yo a alguien que te lo lleve. ¿Pasas pack o recibes? Yo siempre recibo. Yo nunca doy nada antes de recibir. Muy bien, Kyoko, salte y vuelve a entrar a ver. Lost, tío. No entiendo qué viene lo de Lost. Me he quedado pillado. ¿A qué viene Lost ahora? Yo solamente recibo packs. Respecto a eso que estás pensando, ya dije antes que era hetero. ¡Wow! Gracias por los 400 likes. Diría tu nombre, pero no puedo. The Lost. No sé qué es eso de Lost. A ver, Kyoko, que estás aquí ya otra vez. A ver si te dejan conectarte. You know. O dice no, no puede ser. Ah, vale, Dead Lost. Vale, vale, vale. Joder, es que no me había fijado en el nombre. Perdón. Una pregunta, Yichan, ¿ya has agregado a Descenso al Chucomán a Instagram? Pues no lo sé, creo que no. Ah, vale. Pues muchas gracias, Red. Te has convertido en el mejor fan. A ver, por YouTube, que me preguntan, Jichan, ¿qué tal es el tema de las consolas en Japón? ¿Es recomendable ir y comprar las más económicas o si son más difíciles por el idioma? Pues depende de la consola que quieras, guitarra. Porque, bueno, en el caso de la Nintendo Switch, no tiene bloque regional, con lo cual le puedes poner el idioma que te dé la gana. Los juegos, aunque los compres en Japón, si la consola tú le tienes el idioma español, los juegos te van a salir en español. Y ya. El resto, pues las consolas también tienes que tener en cuenta el tema del voltaje, si te las vas a traer de vuelta a tu país, que necesitarás un transformador o el adaptador de corriente y tal. Mm, por lo demás, sí están más baratas, por supuesto, por lo menos que aquí en España. Las tiendas de segunda mano aquí se fajan bastante. Yo que sé, una PlayStation 3 te la puedes encontrar por, ¿qué te digo? 20 euros, más o menos. Se he visto muy, muy, muy baratas. Precios irrisorios. Y aquí en España, a lo mejor una Play 3 te cuesta pues, 100 euros, 50 euros, no lo sé. Es un poco burrada. Tahiri, how do you appear in now? Pues igual que aquí, Tahiri, como Jichan.
Hola Conradson, bienvenido. Pásate por YouNows y eso. Estoy intentando hacer guest a la gente. Y digo intentando porque no se consiguen conectar. No sé por qué, pero bueno. Ya está ahí Kyoko otra vez aceptada, pero a ver si se conecta o no se conecta. A ver, tío, ¿por qué esa obsesión con hacer de manager de Chukoman? Fan de Jichan Forever, Chukoman. Porque quiero que repartas chucos por todo el mundo. Hostia, ese humor, madre mía. Jennifer DV. Hola, pues hola, Jennifer. Bienvenida. Chicos, no sé qué os pasa, pero... Por ejemplo, Kyoko no se le conecta. A... A este otro hombre antes tampoco... Bueno, sí, se conectó, pero no se le veía. Necesito guest que se puedan conectar. A ver si es que es un problema de YouNow o es problema de cada... de estos dos elementos que no le sale. ¿De qué hablan en tu grupo de WhatsApp? Uf, Daría. Yo de ti me pasaba más por el Discord. ¿A ti qué te van los temas sexuales? Pásate por el Discord, que seguro que te va a encantar el apartado de yaoi, hentai y todo eso. De puta madre. Tú céntrate en conseguir el papel especial plastificado por un lado. Bah, no sé de qué estáis hablando por ahí. Mira, vamos a intentar ahora con Guillermo. A ver si se conecta. Kyoko es que no sé por qué no se le conectaba. Guillermo ahí me dice conectando. Y a ver qué pasa. Se quedará ahí pillado. Lo lograremos. Muy bien, Guillermo. ¡Eh! ¡Epa! Ahora sí. Ahora sí, cojonudo. Bueno, por Debe lo ser menos ya. problema de cromo o algo. Pues igual sí. Y no sé a Kyoko por qué no se le conectará. Es muy raro. También ella estaba intentándolo y no le salía. De todas formas, YouNow está yendo un poquito mal últimamente. Sí, a ti te escucho robótico. No sé si el resto te escuchará así igual, pero bueno. Kyoko dice, no me escojas. Y sale la lagrimita. No es que no se me conecte, es que lo estoy rechazando. Ah, vale. Entonces, ¿para qué te metes en guest si lo rechazas? No Bueno, entiendo porque eso. has pedido que se metiese, ¿eh? No que... Claro, pero la gracia es que estéis aquí. Pues macho, te tengo como radio porque estoy trabajando en un proyectito. A ver si me sale bien y me permite ir a Japón antes de por curro. Con el tema de uno de mis vicios del cosplay. ¿De qué es? Hostia, Sauron. No, Reyes Anime, del WoW. No, no lo conozco. No A ver bueno, si sí, he este jugado muy poco año... al WoW, la verdad. A ver si este año rascamos fondos para pasarnos por Japón. ¿Qué te quieres ir a algún evento o algo así de cosplay y demás? Es una opción, si no, a mí me vale con irme una semana no dormir y inflarme a copazos. Soy fácil de contentar. Ya veo, ya. Porque sí sé de una chica que, por ejemplo, sí fue en ese sentido a Japón. Fue a la... ¿cómo era? No me acuerdo del nombre. Pero bueno, la cosplayer la puedes buscar, es Poppy Jack, amiga mía. Se llama Creo que Junkai. la conozco. Creo, Es muy, es muy, muy muy buena. probable. Y recientemente ganó un premio que salió en el periódico y demás. La vi por ahí en el Facebook. Sí, Jennifer, me trolea. Le digo a Kyoko que se meta en el guest y me rechaza. Me ha dolido en el cocoro. Menos mal que estaba aquí Guillermo para hacerme compañía. Hola mía, encantado de que estés por aquí, que te hayas pasado. Bienvenida. ¿Qué más por aquí por YouTube? A ver. Pa. Añade el link de Discord en la descripción del vídeo o spaméalo, pero si me dijeron que estaba añadido, me cago en la puta. Ahí lo Pues tenéis. en la Luego descripción no estaba. pues me cago en YouTube 40 veces. Joder, ya lo he puesto por los dos lados. Meteros ahí en el Discord y bueno, los que queráis. Y leeros las normas, por Dios, leeros. Mira, ahora que estáis todos aquí,
os lo digo ya directamente, leeros las putas normas, porque en las normas está todo de cómo funciona el Discord. Si os queréis meter al grupo de japonés, necesitáis poner un comando que está en el apartado de las normas, y si no lo leéis, vais a estar preguntando. Es un coñazo. Imaginar que os tengo que responder a todos lo mismo. Para eso están las normas. Para eso nada más que entráis, puse leer las normas. ¿Desde cuándo eso funciona con la gente? No lo sé. Lleva un día el Discord. Tampoco. Tampoco sufrió mucho, pero como empieza a hacer eso la gente, pues me tocará bastante los huevos. Y pasará, y pasará. Pues sí, por desgracia sí. Ahora me hablan por aquí. Estoy haciendo un live, por favor. Pásate, ahora no puedo hablar. Madre mía, los fallos aquí del directo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más nos cuentas, Guillermo? Poca cosa, a ver si engancho este año lo que te conté por Discord en su día. A ver si puedo llegar al N4. Y si me salen las cosas bien con la empresa para terminar el trabajillo y ir para Japón. Ujú. Y a ver si hay suerte. Además, ahora, como está el tema que lo comentaba además que era el otro día, de que como Japón anda corto con el tema de gente para sector servicios, se van a Sí, suavizar un poco los visados. muy probablemente, sí. Eso fue algo que yo también noté y comentaba, que necesitan gente. Y es que el gobierno, le cueste más, le cueste menos, van a tener que abrir la puerta a extranjeros. Y ya bueno, ya tienen Sí. ciertos programas como el Cool Japan este que lo querían hacer, lo querían llevar a cabo para la gente friki que tengan como una especie de visa o algo así. Pero bueno. Es que claro, mm, por ejemplo, el problema que me encontraba yo es que mi trabajo es sector servicios, especializado, pero sector servicios. y vas a necesitar el idioma por huevos. ¿Qué es Sí, eso? sobre Mira, todo una cosa que te porque... puedo sugerir, en el Discord tienes el bot este, el Kotoba. Utilízalo para repasar kanji. Antes estuve jugando yo un poco. Y molaba, ¿eh? Primero con el katakana, que ya me está costando lo suyo, lo tengo aquí en una Bueno, pues pizarrita. también tienes el katakana en el Kotoba. Puedes practicar katakana y hiragana. Tienes Porque ambos. encima el canteo total va a ser que no va a ser tanto trabajar, sino como enseñar, que es ya el colmo de todo. Bueno, míralo por la parte positiva. A la hora de enseñar siempre puedes utilizar un ordenador, con lo cual no vas a tener que escribir a mano, con lo cual todo presentaciones PowerPoint y tal. Bueno, el problema es que esto no queda ese margen. Si me sale el contrato, me va a tocar enseñar a japoneses a manejar armas de fuego. Eso puede ser muy peligroso. Ahí poco te puedo ayudar. Yo solamente sé Me decir veo pistola. con el móvil, el traductor de Google, haciendo que hable por mí. Mira, yo por ejemplo ahí no te podría ayudar nada porque lo primero de todo, me falta vocabulario en español. O sea, no tengo vocabulario de armas, ¿vale? Y en japonés solamente sé decir pistola. Así que ya está. No hay más. Madre mía. Daría, joder, Daría es una chica muy. Daría, ¿cómo no te pones en el guest? A ver si. Está a tope, por el chat. Madre mía. Yo no creo que seas tan suelta dando la cara. No te veo tan valiente, no sé por qué. ¿Tienes novia? ¿Tienes novio? ¿Tú quieres contestar a eso? Yo soy... Hay quien dice que la del soltero de oro, pues yo soy un soltero de cobre. Supongo que me voy a oxidar de tanto beber. Pero... Dice que nos va a shipear. ¿A quién le estaba... ¿A quién le decías que estaba en directo? Pues a alguien que me habló. Buenas noches, buenas tardes, perdón. Mundo Extremo Super Saiya. Joder, no te daban más letras, para el nick, madre mía. Buenas tardes, hombre. Saludos desde Puerto Rico. Hombre, Tajiri, estás aquí. Bienvenida. ¿Tienen deseos sexuales entre ellos? Ok, ok. Madre mía. Aunque esto creo que te sorprende más a ti que a mí,
porque cuando... Bueno, yo estoy trabajando, ya te conté, en cualquier cosa menos en lo que estudié. O sea, yo ahora estoy con tema de ventas y estoy en los eventos más frikis que te puedas echar a la cara por toda España, Ujú. incluso alguno de fuera. Y lo peor es que estas movidas son incluso normales. Sí, tenía una alumna, bueno, sí, tenía una alumna y tengo... No, ahora no tengo alumna. Hasta que no llegue dentro de 2 semanas no tengo alumna, que es una Fuyoshi. Pero muy, 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 muy. O sea, tú sabes lo que es estar dando clase de japonés y que en mitad de la clase te coja y te empieza a contar el último capítulo de Yuri on Ice que vio y que... Y empezar a shipear que si Víctor y Yuri, que si no sé qué y yo, pero te quieres estar atenta a la puta clase, que es lo que estamos ahora. Ya me contarás las mierdas esas en otro momento, me cago en la hostia. Pero vamos, Pero es, bueno, es, es una locura. y luego sí, en eventos así frikis y tal, pues Eso es la degeneración. O he sea, dado con chicas así también, sí. Es bastante común, te entiendo. ahora se ha pasado todo del cartel de abrazos gratis al cambio de Yuri por ya hoy. En serio. A eso ya no Sí, lo tío. vi. Aquí a Asturias eso todavía no llegó. En Asturias suficiente hay con lo que tenéis como para... ¿A qué te refieres? al maravilloso mundo de las asociaciones asturianas. Vuelvo a repetir que no te escuché nada, te escuché todo robotizado. El maravilloso mundo de las asociaciones frikis asturianas. Sí, efectivamente. Veo que conoces tema. Sí, sí, hombre, he estado muchos años por los eventos de Gijón y tengo bastantes amigas allí. Y me entero de todo. Anda. Así que estás al corriente entonces del tema Spotaku, Nikakudan He, y todo he- esto. he- he estado trabajando 3, casi 4 años, hasta el año pasado, en la dirección de Spotaku, con eso te lo digo todo. Vale. Bueno, pues yo aquí tenía una... Bueno, tenía, no tengo. Todavía no está deshecha. Una asociación cultural que se llama Asturasia. No sé si oirías hablar de nosotros. Normalmente lo que más copaba las conversaciones era Nikakudan. Bueno, pues eso. Y... Y a ver, nosotros no hicimos evento así grande como tal. Estaba organizando un evento yo. Y al final, bueno, se tuvo que cancelar y tal por problemas personales y eso. Y al final no decidí no seguir tirando más por por el tema asociativo por mi cuenta, porque prácticamente me tenía que ocupar yo de todo, moverme yo solo. Eso pasa al Me final comía todos siempre. los marrones y la gente al final era todo lo malo era, es tu asociación. Y yo, no, no es mi asociación, es nuestra Esta asociación. asociación. Es nuestra asociación. Que yo me mueva más, que yo pelee más por ellos, porque yo tengo interés en ello. Si no tenéis interés, pues mira. Pero El bueno. mundo de las asociaciones es un nido de mierda, vayas a donde vayas. Por ejemplo, yo soy aragonés, ¿vale? Y en Zaragoza es la única de las 3 provincias en las que hay asociaciones. Y el funcionamiento del origen de las asociaciones en Aragón es: hay una asociación, eh, el vicepresidente se tira a la novia del presidente, se cabrean, se separan, se montan otra asociación, pasan movidas del mismo tipo, se separan, se montan otra asociación y se van multiplicando. Bueno. Se Y puede en decir una ciudad, y que en de una la ciudad que te asociación que yo había creado cruzas. de primeras hubo también como una, ¿cómo se dice? Una segregación, no. Bueno, que se separaron unos cuantos miembros y fundaron otra asociación. Ya está. Eso, básicamente. Nosotros en una ciudad que en Por 45 discrepancias. minutos te la cruzas entera andando, Mm. hay 6 asociaciones. Me cago en la puta. Y no son capaces no se pueden ver entre unos y otros. En fin, pues eso sí que es grave. Peor que lo de aquí de Asturias, sinceramente. Uy, no sé hasta dónde sabes tú y hasta dónde sé yo. Que tengo una historia por ahí en Asturias con la ceremonia del té. Ya hablaremos por privado. Ya hablaremos en Discord. Venga, chicos, a ver. Espabilemos. Meteros ahí al guest, que Guillermo tiene que seguir trabajando y lo estamos aquí entreteniendo. Y darle ahí a la ruedita si no la habéis dado, por favor. Que acaba de bajar del sexto al 8. ¿Alguien ha enseñado las tetas en YouNow?
Y cuando enseñan las tetas en YouNow, eso es lo que pasa. Que la gente da likes. Yo no oí en todo, pasa al final. Sí, bueno, también. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más os cuento? ¿Qué es Guest? Dice Reddown. Pues ves arriba, bueno, no sé si estás en PC o en ordenador, pero ves arriba a la derecha que pone Guest. Pues tú coges La ahí, le das pestañita de invitado. que te quieres unir ahí y entonces eres un invitado como aquí... Mierda, siempre me lío, joder. Como aquí Guillermo. Si estás en el móvil, no sé cómo se hace. No me acuerdo. Pero tendrás por ahí una opción, seguro. Y los que tenéis a gente por aquí en YouNow que os sigue y demás, invitarlos, porfa, compartir el, el directo. Para ir llegando más gente y tal. Que si no, aquí Me Guillermo y encanta, yo nos ponemos a sigue hablar de del mundo salseo puro y asociativo. duro. Veo Y por no el es chat bueno. que Daría sigue a tope. Me uniría, pero estoy con alguien ahora. Soy muy fea para la cámara. Ichan is real. Pero si estás con alguien, ¿qué haces viéndonos? Punto uno. Punto dos. Da igual que seas fea para la cámara, yo tampoco soy guapo. Joder, y yo, vamos, es un Y, modelo, y ¿no? Guillermo ya se describió antes como un soltero de cobre. Y punto tres. No hace falta que te enfoques a la cara. La audiencia subirá más si enfocas otras cosas. Somos guapos, gracias. No me lo digas mucho, que igual me lo empezaré a creer. No, ahora nos va a decir coger y hacer así en la cámara. Kyoko, la gente quiere ver una loli. ¿Has visto que has bajado del 6 al 8? Faltas tú aquí. ¿Dónde está la loli? Tanto que te morías por salir en los directos la otra vez y la otra, y ahora que te digo, únete, que necesito gente en el guest, no quieres. Pero es que el atractivo está en querer lo que no puedes tener. Pero, joder, es que voy a tener que ponerme en plan super diva y decir, pues no quiero a nadie de guest. Me quedo yo solo. Eres bipolar, sí, ya veo. La cuenta. Ay, pues nada, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué contamos? Los de YouTube no sé cómo está la cosa, porque no veo a nadie comentando nada. Hostia, espérate. Estaba el chat aquí parado y se había quedado en el esto. ¿Por qué no veo la gente que está? A ver. Ujujú. Participantes. Vale, no hay nadie en YouTube. Se han venido todos aquí. Y aquí estamos. Dice Daría que el acompañante no sabe que está charlando con nosotros. Ah. Tajiri ahora ha aparecido en YouTube y dice que Yunao va mal. Vale. ¿Les gustan las lolis? Sinceramente no he visto mucho de eso. Y por desgracia en Japón, aunque una chica sea adulta, tiene muy pinta de loli. Si Yo te vas solo a una, diré. si te vas a una chiquilla de 20 y pocos años, parece que tiene 15, 16. Por varias cosas. Por la cara, porque apenas tiene pechos. Y bueno. Yo solo diré que el listón por el techo, que así cabe más debajo. Me enamoré de cómo quedó el chico en el dibujo que estoy haciendo. Vale, gracias, Kyoko. Pero si no lo puedes compartir, no lo puedes enseñar, no nos interesa. Pon la cámara y enfoca el dibujo. Yo lo Claro, veo. ¿ves? Es otra opción. Muy bien. Tajiri. Oye, ¿por qué me están hablando por YouTube? Y antes me he puesto a darle y no me salían participantes. Ahora de repente aparecen participantes por arte de magia. No lo entiendo, esto. Me cago en la puta. Creo ya que es por llevarte la contraria. Sí, sí, me trolea Kyoko, me trolea YouTube. ¿Qué va a ser lo siguiente? A ver, Tajiri, ¿cómo te pareció Japón? Pues una pregunta muy amplia. ¿Qué quieres que te diga?
Tuvo sus cosas buenas, tuvo sus cosas malas. En muchos vídeos lo he explicado. Busca el vídeo de las cosas que odio de Japón y verás, por ejemplo, las cosas que odio de Japón. Y a lo largo de muchos vídeos, pues verás mi hype con muchas cosas diciendo esto me encanta, me encanta, me encanta. Pero por lo menos, mira, las cosas que odio están todas concentradas. Y Casios dice, oye, Jichan, ¿tienes alguna seiyuu favorita, por así decirlo? Sí, Masako Nozawa, la que dobla a Goku. Me encanta. Me encanta esa mujer, o sea, es la hostia. Con la cantidad de años que tiene la pobre y trabajando ahí duramente como hace 20 años. Puta ama. Joder, el tema del seiyuu o aquí en España el tema del doblaje, sobre todo en España, es una puñetera mafia impresionante. Todos dicen que no, ¿eh? Pueden Todos decir niegan eso. misa y... Hombre, claro, lo niega el que trabaja. Sí, al final, bueno, imagino que como todo, el que más experiencia tiene Yo me bueno, limitaré ahí... a una frase que me dijeron en la Escuela de Doblaje de Barcelona, que fue, bueno, tienes dos opciones, o estudias en la de aquí o estudias en la de Madrid, que también es nuestra. Si no, no vas a trabajar, porque los que eligen las voces son los directores de doblaje y son los profesores de nuestras escuelas. Pues han abierto aquí una en Asturias y han traído a Saudinos, me parece, como profe o algo así. Y... ¿Y a quién más habían traído? No me acuerdo, lo leí en uno de estos mensajes de Facebook. Pero bueno, en general suelen decir eso, de que no hay mafia, que todo es un cuento y tal, pero me imagino que como en todos los trabajos, quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Eso sí, y eso pega en todo. Tajiri, ¿te gustan los mangas yaoi o hentai? No, hentai, se dice. No he leído nada de eso. Primero los yaoi porque no tengo interés alguno en temas homo. Y hentai pues tampoco porque me gusta más una mujer 3D que no una 2D, sinceramente. Y de manga en general, sinceramente, solamente he leído dos. He leído Dragon Ball y Metante Conan. Nada más. Sí, nada más. No he leído nada más de manga. Por YouNow, a ver. Solo que escribo, vale. No ignoras a tu acompañante, solamente escribe. Pero queremos verte, Daría. Queremos que des la cara. A ver si andas tan suelta. O la de tu acompañante. También, nos vale cualquier cosa. Pasen pack. No hay pack. Mándame tu pack y entonces ya hablamos. Kyoko, voy. Ya estás tardando. Kyoko, eres guapa. ¿Ustedes son vírgenes? No. Ese barco zarpó hace muchos años. La vieja que dobla a Goku. Sí, efectivamente. Rubén le gustas a Guillermo. Mucho. Por eso está aquí siguiéndome. Hombre, por supuestísimo. Por lo menos en el sentido que yo quiero gustarle, me vale. A mí me gusta el Yuri. Buah, muy bien, Kyoko. Tú eres de las mías. High five. Eso sí he visto, no leído. Es mi mamá. ¿Se anima, güey? Sí, sí. Venga, ponme a tu madre. No hay huevos. Lo siento, Guillermo, pero entre su madre y tú, En esa seguro que va a dar más situación, juego. yo mismo le doy al botón de finalizar. Así entra eso, ¿eh? Venga, a ver si hay huevos a poner a tu madre. Kyoko, todo eso hay una sección muy bonita en el Discord para poner imágenes Yuri. De hecho, el bot te pone imágenes Yuri también, por si acaso tú no tienes suficientes, que me imagino que tendrás el puto teléfono petado de mierda así, pero bueno. Pobre de ella, prefiero mostrarme. Vale, pues muéstrate tú. A que seguro que delante de ella no haces ese tipo de preguntas. Wow, 21 notificaciones aquí en esto, en YouNow.
Pues solo tengo 4 o 5 que me pasaron por WhatsApp. Yo es que no suelo guardar porno en WhatsApp ni en el teléfono, querida. Es que habiendo en internet, Teniendo internet al acceso a ¿para la qué, pa' mano. qué te vas a ¿Para qué guardar? guardarlo? Ni que estuviéramos en 1990 no, o los 90, los primeros del 2000, donde te llegaba, te ponías a bajar cualquier cosa en el Ares, en el Emule o lo que fuera y vaya, sorpresa, porno. Me voy a bajar Heidi. Jonathan Cassius, los directos cada cuánto los haces, una vez por semana, este es el segundo que veo. Pues sinceramente Cassius he avisado de este por el grupo de WhatsApp. Por eso es importante el hecho de seguirme a través de las redes o estar en el grupo de WhatsApp, en Discord, que también avisé. Porque normalmente no, salvo que lo planifique, no suelo anunciarlos. Este lo quería hacer porque estaba un poquito aburrido hoy. Y bueno, en YouNow quiero subir de nivel. Entonces, bueno, pues tengo que hacer directos, tengo que tener espectadores, tengo que tener guests, y no me acuerdo qué más me pedían. Y dije, pues hala, vamos a ello. Joder, Daría, madre mía. Madre mía. Usa la Manuela, tiene una muñeca inflable. Daría, todo el mundo se masturba. Cuanto antes lo Lo asumas, asumas mejor. mejor. Tú también te masturbas. Y preguntar que si tenemos una muñeca inflable es como preguntarte a ti, ¿tú tienes un dildo o un bicho de estos así? ¿Dónde está? El dedo. Y Aquí. yo solo ¿Tienes un diré que lo de consolador la así grande? muñeca, lo de la muñeca ya no. Tengo amigos muy cabrones. Estábamos de fiesta por mi cumpleaños, me regalaron una y no sobrevivió a la noche de fiesta. Oh, qué putada. Kyoko, tú eres muy pequeña. Lo preocupante sería que tuvieras un consolador tú. Eso sí sería lo preocupante. Fíjate tú. Créeme que si apareciera en el guess entenderías a lo que me refiero. Eres el único valiente en realidad, Guillermo. Sí, al final la vergüenza no vale para nada. Ahí está. Pero ¿por qué te vas a duchar? Que te pongas en el guess aunque sea un segundo. Que así me cuenta. Será desgraciado. Voy a acabar el directo con un guess nada más, con el pobre Guillermo, que le ha costado ahí la vida. ¿Qué redes sociales son populares en Japón? Mm, en realidad, como red social, utilizan mucho Line. Line tiene un timeline y se suele utilizar. Luego también, aparte es una aplicación de mensajería, ¿vale? Luego, para el tema de eventos y tal, utilizan Facebook, pero no tanto como nosotros. ¿Y qué más utilizan por ahí? Twitter, sobre todo Twitter. Twitter es la que más se utiliza. Manuel del Bombo Line. Sí, Line, efectivamente. Mm, mm, mm. Eh, en el entorno de empleo no tienen, bueno, tienen LinkedIn, porque sí es cierto que hay muchas empresas que sí utilizan LinkedIn, pero no está tan utilizado y tan extendido su uso como en Occidente. Normalmente para encontrar trabajo tienes ciertas páginas de ciertas compañías como Townwork, Hello Work y cosas así. Yo qué sé, YOLO Japan y... O sea, hay un montón de páginas. Creo que hablé de... Tengo un vídeo hablando sobre eso, sobre cómo encontrar empleo. Te sugiero que le eches un vistazo a Cancún. Ahí hablo bastantes páginas y bastantes centros donde puedes ir a solicitar empleo una vez que estás ya en Japón. Y online también tienes páginas como por ejemplo Aikinpot y las que dije antes. Oye Dante, ¿puedo hablarte después por WhatsApp? Digo Jichan.
Sí, mujer, puedes. ¿Por qué no? A saber lo que me llegará. Por favor, si me vas a enviar Difícil, algo que sea contenido legal. difícil subir el nivel a las preguntitas que ya está echando por el chat, ¿eh? Yo ya tengo miedo de que me mande un pack y que sea menor. Luego me llegará la Guardia Civil y yo, hola, yo estaba haciendo un directo, recibí esto gratis. Yo no Yo no lo sabía, pedí. señoría. Luego llamaré a Broncano para que haga el pachacho y me defiendan él Si en se los hace el juzgados. pachacho, todo queda. Se desestiman todos los cargos. No lo sabía, señoría. ¿Qué más me pregunto por aquí? Carlos, hola, buenas noches. ¿Qué tal, tío? Pásate por el Discord. Os vuelvo a petar aquí con el Discord. Paz. Y ahora por aquí. Normalmente cuando pasas packs, la gente no suele mirarte a la cara. Daría. Ya conectaré un día para charlar de política mundial contigo, cine de Kurosawa. Pues teniendo en cuenta que política mundial ya controlo poco de la española, como para meterme en la mundial. Y cine de Kurosawa no he visto mucho, la verdad. Soy bastante noob en eso. ¿Cuánto le sueles echar al depósito de gasolina? ¿Me estás preguntando en Japón o me estás preguntando en España? Que esa pregunta es bastante peculiar. Sí, sí, pues la de Yunao. Joder, ¿cuál es tu postura favorita? Manteniendo el ritmillo. ¿Para hacer el qué? La mía tumbado, que dormir de pie es muy complicado. Ahí está. Dependiendo para qué. Ángel aquí troleando. Si presionas al F4 parpadea el teclado. Claro que sí, campeón. Le damos un aplauso y dejamos que se vaya. El trole del Alt F4 que es ya más viejo que nosotros. Este es el del foro. ¿Qué dices? ¿Qué foro? Será el del grupo de Telegram. No sé de qué me estás hablando. No sé de qué foro hablas. Haciendo el intento. Adiós. Venga, hasta luego, Ángel. Piensa que somos mayores que tú, hombre. Yo me imagino Si no los estamos típicos dentro de niños rata los. Sí, que sí. quieren trolear a la gente. ¿Qué se piensa que fuimos nosotros primero? Se les olvida que si no estamos dentro de los padres de los creadores de ese troleo, poco falta. La verdad es que sí, joder, qué tiempos aquellos. Cuando estabas en un videojuego, lo que sea, por ejemplo en el Counter, o yo que sé, en el lineaje sí que lo hacíamos mucho, el coger y decirle a alguien, pulsa el TF4, se le cambiaba la barra y luego perdía las habilidades que tenía principales. Mm. Cancón debe ser de Forocoches. Ah, sí, sí, es de Forocoches. Eh... Hostia, la primera pregunta de Daría normal, madre mía. Hostia puta. Yo creo que está haciendo la conversación a la inversa. Igual sí, ¿eh? Yo creo que tenía un guión escrito, pero lo ha empezado a pegar desde abajo. Por YouTube, a ver, how often do you speak Japanese in Spain? Pues cuando tengo clase y cuando no tengo clase, pues también hablando por Line y, y ya está. Y técnicamente la semana que viene voy a conocer una japonesa nueva, que me la tiene que presentar una amiga. No sé si la semana que sí, la semana que viene me parece que era. Mm. Así que a ver, volveré a hablar japonés en vivo con una japonesa. ¿Qué vamos a ver? Cancún que siempre le echa 20 al coche. Yo depende, tío, si tengo que hacer un viaje largo le echo más. Pero sí, normalmente si no, sí que le echo 20. Ichan, ¿te interesa o te interesó alguna Idols? No, la verdad.
En el tema idols, lo único que conozco fueron las AKB, porque las vi el año pasado o hace 2 años en el Kohaku Utagasen, cantando la de Anata ni agetai meron jutsu. O sea, quiero darte zumo de melón. Sin Son, connotaciones sexuales. son esas traducciones que prácticamente cualquier letra extranjera tú la traduces a español y tiene un doble sentido. Bueno, ¿y tú qué? Hay canciones españolas que hablan de cosas peores. Joder, mira Despacito, la cantidad de idiomas que se tradujo y la gente cantando ahí en español sin tener ni puta idea de lo que cantaba. Despacito, no, 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 despacito. En Japón lo petó, la puta canción. De hecho, yo tenía unas alumnas de español allí y me preguntaron qué significaba. Y yo, bueno, vamos a traducirla. Cuando la empezaron a traducir era en plan, Masaka, junto. Yo sí, eso es lo que quiere decir. Yo me las imaginaba en plan, tú me estás vacilando, ¿no? Tenía una chica que tendría 40 y pico años. Estaba más salida que el pico de una plancha esa mujer. Madre mía. A cada verso que le decía se quedaba en plan, ¿en serio? Se me ponía en serio. Se me ponía así delante de la cara. Y yo me moría con esta mujer. Era graciosísima. ¿Qué más? A ver. ¿Qué nivel de inglés tienes? Pues... Hostia, espérate. El anterior al C1 El es el B2. ¿O B2, es el eso. B1? Es que, ¿ves? Ahí estoy yo también. Me parece Siempre que es el B2. Es que nunca sé cuál es el grande, si el 2 o el 1. Igual es el B1 y es C2 el más bajo. Espérate. English level. Venga, a ver. Muéstrame un gráfico, Google, de estos que me gustan a mí mucho. B2. B2 C1, más o menos ahí estoy. Entre el B2 y el C1, yo creo. En su día iba a hacer el examen y por un trapicheo de estos tantos que hay aquí en Asturias, pues se jodieron las plazas y dije, pues a tomar por culo. No, no vuelvo a presentarme un puto examen y que le den. Y ahí se quedó la cosa. Japonesa, no te la tires. ¿El qué? ¿Ah? ¿Qué coño has Creo que, dicho? creo que ese comentario iba en referencia a la que te van a presentar. Ah, vale, sí, puede ser. Muy bien, muy atento ahí. ¿Ves cómo tengo muy mala memoria, tío? No, no, tranquila, no me la tiraré. Aparte creo que está casada y que está con un japo aquí, si mal no recuerdo. Qué bien cantas. Sí, sí, de puta madre. Odio los karaokes, sinceramente. En Japón fui a un par de ellos y debí de ir 3, 4 ocasiones. La primera moló. A ver, era la novedad, tal. La segunda fue en plan, bueno. La tercera fui, pero no fui para cantar. Y la cuarta estuvo también bien. Y si vas a un karaoke y no vas para cantar. No vamos a entrar en esos detalles. Pero sí, a un karaoke se puede ir a más cosas que no sea cantar. ¿Qué más cuentan por aquí por YouNow? A ver. ¿Qué fetichismo tienen? ¿Qué es el amor para ustedes? Joder, Joder, de lo salido a lo filosófico. Sí, sí. ¿Qué se siente ir a Japón? Pues se siente... Igual un poco de jet lag. No, mira, la verdad no sentí jet lag cuando fui a Japón. Cuando volví de Japón, sí. Al ir, no. Al ir estaba bien. ¿Y qué se siente? Es que no lo sé. Mira, sí te puedo decir una cosa. Que esto además lo conté en un vídeo también. Joder, es que lo cuento en todos los vídeos, me cago en la puta. Miraros los vídeos. Lo primero que hice nada más llegar a Tokio y empezar a ver edificios así y mirar para arriba, me quedé en plan como Asan. Este bichito. No, no lo veis. Este bichito. Ah, de Yokai Watch, que es un puto campesino. Y cuando llega a la gran ciudad, pues lo primero que se pone es a flipar por la cantidad de cosas que hay. Pues fue en plan, ¡Monge!
Mecha Takae. Qué altos son los putos edificios allí. Flipé muchísimo con eso. Y no sé qué más. ¿Qué más sentí? Me sentí mal porque no tiene internet en el teléfono. Necesitaba wifi. Y soy un puto adicto. Me di cuenta que era muy adicto a internet. Y que no sabía hacer nada sin internet. Y que no sabía moverme por los sitios sin un GPS. Así que tuve que desarrollar puntos wifi. Y bajarme una aplicación desde un Una, punto wifi para poder pillar más wifi. Y una ruta depender de siempre del puntos wifi. wifi. Sí, básicamente. Guillermo Pícaro, mirada seductora. ¿Hace frío por allí? No, no mucho, la verdad. Pareces yo, Yi-chan. Wifi es lo primero. Mm. Internet es la vida, sí. Camcom, ¿cuáles son tus sueños? Pues suena muy idílico, pero ser feliz. No, no necesito mucho. Una vida sencilla, trabajar, llegar a mi casa, tocarme los huevos, jugar, hacer las cosas que me gustan. Típico. ¿Qué es lo más difícil del japonés para ti? ¿Keigo? O... Sí, Keigo. En escrito el kanji, hablado el keigo. Ni los propios japos saben utilizarlo en condiciones, así que con eso te lo digo todo. Y luego ya a nivel un poco más bajo, algo que a la hora de hablar tengo que pensar bastante, es la causativa. La causativa y la causativa pasiva me matan hablando. Me quedo como, yo qué sé, como vosotros si tenéis que hablar japonés así de primeras, que iréis así, todo lento y pensando, pues algo así me pasa con eso. No lo tengo muy utilizado, con lo cual no está asimilado. Entonces es algo que me cuesta. Escritos no tengo problema. Lo pienso, lo escribo y ya está. Pero para hablar es distinto. ¿Qué político español te cae peor? Me puedes preguntar cuál de ellos me cae mejor. Acabarías antes. O si alguno te cae bien. Igual terminamos más rápido. Por eso lo digo. ¿Qué es lo que más odias de los directos? Mm, mira, mucha gente se puede quejar de que si tienen muchísimos viewers no dan abasto para responder, pero no sé, a mí me gusta tener contacto con la gente, con lo cual eh, odio no llegar a tanta gente como quisiera. Sí, es una de las cosas que más tal. Coño, David, bienvenido a YouNow. Ahora te metes en Guess, sustituyes a Guillermo y me sube el contador. ¿Qué más a ver por aquí? ¿Dónde comer buenas hamburguesas en Tokio, Osaka? No comas hamburguesas, tío, allí. Pero si quieres ir a comer hamburguesas, vete al Mosbaka. Mosbaka. Probé las del Burger King o McDonald's, no me acuerdo cuál era, donde me llevó una japa y dije, ¿qué puta mierda es esto? La hamburguesa, la normal, es tan grande como esto. Mientras que aquí en España son mucho más grandes. Son muy pequeñas. En general todo es pequeño en Japón. Pero no esperaba que las hamburguesas también, joder. Y te valen, yo qué sé, esa mierda a lo mejor 3 euros, 4 euros. Una hamburguesa que aquí te vale 1 euro, las hamburguesas estas de 1 euro, que son así to pequeñas, allí te vale 3 4 euros. Puta vida. El invitado es alguien que tuvo los cojones de meterse en el guest, a pesar de que tendría que estar estudiando. Y aquí está. Tendría que hacer tantas cosas que no hago. ¿Qué idiomas prefieres más? ¿Español, inglés o japonés? Depende. Depende para qué. Prefiero un idioma o prefiero otro. Tanto el inglés como el japonés, por ejemplo, al tener la carencia del género, no es lo mismo decir voy con un amigo o voy con una amiga. Y esos matices, ese idioma, los idiomas esos se los pierden. A menos que preguntes. Deporte favorito, taekwondo, sin duda. Mejor cachopo que has comido, el último que me preparé yo. No sé si subí la foto a Instagram el otro día. Sin empanar, todo grasiento. No menciones lo que no debe ser nombrado.
Es la Que, vida. que de Gijón es el único sitio de todos los que he estado de viaje donde he salido empachado. Porque Oh. teníamos el hotel, una Mm. calle que era toda una puta cuesta, súper empinada, y abajo una sidrería. Casi no hubo huevos a subir la cuesta después de cenar. Sí, es lo que tenemos los asturianos, que comemos un huevo. Comemos a nuestra madre por una pata. Y a la hora de servir los restaurantes también. Sabes que te lo puedes llevar a casa, ¿no? Hay Sí, sí, muchos sí, sí. sitios en Asturias donde te lo puedes llevar. ¿Qué político español te cae mejor? Pues no sé qué decirte. Manuela Carmena, quizás. Me parece que hace una labor bastante encomiable en la Comunidad de Madrid. A pesar de todo lo que la critican y demás, por lo menos esa mujer está recuperando dinero, que ya es algo. Adrián, hola Hechan. Hola Adrián. Yi-chan, los contadores se te hicieron complicados de aprender. Un poco sí, al principio. Pero bueno, utilizándolos no. Al final acabas utilizando más o menos los mismos. Por ejemplo, hay un montón de ellos que no vas a utilizar, a menos que te vayas a dedicar a ello exclusivamente. Yo, por ejemplo, sé que existe el de navíos de guerra, pero no me lo aprendí porque no lo necesito saber. El día que lo necesite, pues tiraré de diccionario a tomar por culo. El día que lo necesites, igual hay que preocuparse. También, teniendo en cuenta que no tengo nada ahí que tenga que ver con eso en mi carrera estudiantil ni laboral. ¿A cuántos viewers te gustaría llegar? ¿En los directos? ¿En general a lo largo del año dices? ¿O a qué te refieres, Adrián? ¿Cuál es tu jugador favorito de soccer? Aquí decimos fútbol, Tajiri, así que acostúmbrate a cambiar en español fútbol, que no es lo mismo que en Estados Unidos. Cristiano Ronaldo, sin duda. Por su carrera y demás, me parece mucho mejor que Messi. Pero bueno, ese debate Y a mí que no me gusta el fútbol. da para bastante. Ese cachopo lo vi yo. Muy bien, Carlos. Efectivamente. La auténtica salud. ¿El invitado es forocochero? Creo que no. No, no llegué a conseguir nunca invitación. Y he estado Pues presente en varios troleos de forocoches. si alguien quiere darle altivamente una invitación a Guillermo para forocoches, creo que la aceptará. Que alguien rule una invi, que yo soy un new fuck sin invis. Make a video of the history of Japan. Lo necesito. Hice uno hablando de la historia de la evolución del lenguaje desde el Kansai Ben, Tajiri. Y, y tengo en el blog escrito cosas históricas de Japón también. Pero sí, el tema de los colores, por ejemplo, que antes me preguntaste, es bastante interesante y probablemente haga un vídeo de ello. Porque es un vídeo bastante sencillo de hacer y que creo que puede resultar interesante el por qué los japoneses llaman a las cosas azules cuando son verdes. Eh, Guillermo te pregunta, Daría, que qué edad tienes. Voy a sacar una frasecita de mi arsenal y voy a soltar una que suelta más de una vez, que es los que tú quieras que tenga. Mira, a mí cuando me hacían esa pregunta, yo siempre daba la típica respuesta. La misma respuesta siempre era, soy lo suficientemente mayor. No, suficientemente joven como para tener fantasías y lo suficientemente mayor como para hacer la realidad. Eso dejaba ya descolocado. ¿Tienes ya fecha exacta para ir a Japón? No. La verdad es que molaría bastante. Mm. Venga, David, únete aquí al que es de YouNow. Antes de acabar, que en 10 minutos yo creo que ya acabaré, que me quiero poner a cenar. Hice ahí al mediodía mi sopa de miso para esta noche. Y a lo mejor me pongo a ver una peli, con lo cual sopa de miso y palomitas. Me parece a mí que va a ser la cena. La mezcla. Además se me está secando un huevo la garganta. Ay,
Esa frase deja rotísimo al que la escuche. Normalmente la que la escuche. Hombre, yo creo que si dices medianamente en voz alta, descolocas incluso a los de alrededor. Hazte un cachopo para cenar en condiciones. Es que ya me hice la sopa, tío, y no tengo ganas de comerme otro cachopo otra vez. Me lo comí el otro día. Quizás para la semana que viene toque otra vez improvisar uno. Joder, Darío, me cago en la hostia. No lo pienso leer. David, no tengo webcam, o como se diga. Joder, tío, conéctate desde el móvil. Desde el móvil te vale. Si tienes la app de YouNow, te puedes conectar desde el teléfono y utilizar la cámara del móvil. O que se meta alguien más en el guest, por favor, para acabar el directo con al menos 2 guests. ¿Alguien ha hecho 2? ¿Por qué se han hecho dos momentos? Quizás ha sido el momento de más audiencia o algo. No sé. Mm, ¿Cuánto pesas? ¿No rocoso o sí rocoso? No, no rocoso. Y debo de pesar, pues, 67, 68 kilos, no sé, por ahí. Y mido unos 70 y poco. Si Daría es una mujer de verdad, se va a poner ahora más cachonda que el... No lo voy a decir. Family friendly. Creo que el barco del Family Friendly se perdió hace ya un buen rato y unas buenas preguntas. También es cierto. Daría, las mujeres en internet, los hombres son hombres, las mujeres son hombres y los niños son la Son policía. agentes del FBI. Así que a mí hasta que no me mandes un vídeo, un audio o algo, yo no te creo de que eres una mujer. Hasta que no enciendas lo del guest y te veamos aquí, Esa es otra. Hasta que no enciendas el guest, no, no vale. la prueba Por- definitiva. Pues que soy distinta. ¿Eres trans? Algo tienes que esconder. Mm, Mejor lo hago en WhatsApp. Yo creo que eres muy de boquilla y luego al final nada. Como se suele decir, mucho lirili y poco lerele. Bueno, va. Hacerme alguna pregunta más antes de acabar. Quedan 7 minutos. ¿O quieres contar tú algo, Guillermo? Yo poca cosa tengo que contar. Mi vida es súper tranquila estando de vacaciones. Como duermo y entreno, no hago otra cosa. Mira, Guillermo sí está rocoso, él entrena. Aún me queda un trecho para estar rocoso. Un consejo para aprender japonés sin perder la motivación. Mm, Úsalo. Ese es el mejor consejo que te puedo dar. Úsalo. Equivócate. No importa que te equivoques. No importa que tus frases sean una puta mierda. Yo cuando llegué a Japón no tenía temas de conversación. Mis temas de conversación me los anoté en una hoja de notas del móvil y eso era todo lo que hablaba cuando conocía a una persona en japonés. Siempre lo mismo, siempre decía lo mismo. A partir de ahí, pues cuando empecé a ganar soltura y me empezaron a decir, oh, hablas muy bien japonés y yo, sí, solamente este tema, que es lo que me tengo preparado. Solamente este listado de 40 frases. Estas son mis limitaciones en japonés. A pesar de haber llegado con un N4, allí era muy triste, no podía hablar casi nada. Pero bueno, equivocándome, liándola y esas cosas, pues fui cogiendo soltura hasta el momento de pillar vocabulario útil en el día a día. No el puto vocabulario del Minano Nihongo o de cualquier libro de texto, que no siempre te va a servir de cara a conversaciones reales. Sí te va a servir para los exámenes, sí te va a servir para seguir estudiando, pero a la hora de hablar no. Y eso no te queda más que coger, escuchar mucho, 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 mucho. Y no escuchar anime, me refiero, sino escuchar a la gente hablar. Escuchar a los nativos hablar, escuchar a la gente con dialecto, en mi caso de Osaka, hablar.
y pillar cosas. Y eso era la clave para mí. Y si no, marcártela. Fíjate, los británicos llegan a España y se saben decir paella, sangría y olé. Y No, se la verdad, comunican que da gusto. los que vienen aquí a Asturias, estudiantes, sí que tienen bastante más conocimiento, vienen preparaditos, ¿eh? Yo Quizás hablo de la no media. todo, pero sí, bueno, los guiris que vienen en general aquí, poco. Hombre, te diría temas, pero prefiero que hagas vídeos. Sí, David, tus temas dan para vídeos, no pa un par de minutos aquí en directo. A mí me encanta la frase de Carlos en el chat de YouTube para no perder la motivación, una japonesa sin duda. Sí, también. Eso ayuda bastante. Pero cuando llegas allí, pues son todas muy monas y son todas muy distintas y son todas muy majas. Y bueno, si está bien hacer feliz a una japonesa, ¿por qué no a varias? Esa es la pregunta. Ellas van buscando cariño. Pues si está bien hacer feliz a una, hazla varias. Lo malo es cuando des con locas, que eso, mira, eso sí daría para hacer un directo. Un día voy a hacer un directo hablando de las locas que conocí en Japón. Porque como tenga que hacer vídeo de todo eso, va a ser un poco hard, un poco Yo hardcore. creo que un vídeo sobre eso se te peta likes, pero y a reproducciones sin conocimiento. Bueno, no te creas, ¿eh? He hecho vídeos hablando de experiencias con alguna japa, bueno, japa y jafu, y tampoco ha sido la gran cosa. El mayor problema que tiene mi canal, yo creo, aparte de que, bueno, mi forma de expresarme y todas esas cosas que sí las puedo entender y tal, es la falta de alcance. Yo ya no sé qué hacerle para dar más alcance. O sea, si vosotros los que me veis no compartís los vídeos, mm, yo por mucho que haga spam, la gente me va a llamar, va a acabar cansándose de mi spam. Entonces yo ya no sé qué hacer. Si otros hacen el spam, queda bien, porque es en plan, mira, tiene gente que le apoya. Pero si yo mismo hago el spam, Arcángel solamente spameó una vez, David. Lo hizo ahí en el foro de Media Vida y fíjate, una vez que spameó el chaval, que nada más que puso el vídeo de las postales, ese vídeo ya tiene 1000 y pico views. Lo puso y 1000 y pico views. ¡Pam! Un tema que tampoco es muy trascendental. El vídeo del vello púbico sin hacerle spam, ya la gente cada vez que busca algo en YouTube relacionado con sexo y japonesas, sale ese puto vídeo. O sea, la gente busca sexo, vagina japonesa, reflexología japonesa, no sé qué. Si ves los tags que Te llevan acusan de a mi canal, mujeriego. ¿quién? Por YouNow. Daría. No, para nada. Pero eso, el vídeo ese es exagerado el alcance que tiene solamente por las búsquedas sexuales que hace la gente, que sin ánimo de ofender la mayoría, por no decir el 95%, son todas de Latinoamérica. Hay como un 3% de España, un 2% de Japón y el resto pues está un poco desperdigado por otros países. Pero me hace muchísima gracia ver a los japoneses que también buscan ahí a las japonesas hablando de cómo tienen el chichi. Pero Muy la divertido. pregunta es, a día de hoy, ¿quién se pone a buscar ese tipo de cosas en YouTube? Es que No lo eso ya sé, es especialito. no lo sé, pero... pero telita. Me voy al baño a cagar, caballeros. Nos vemos en el próximo directo. Que te aproveche, Canco. Me alegro de que por lo menos no me vayas a ver mientras cagas. Es un consuelo. ¿De dónde viene la G de Ji-chan? Pues eso ya lo expliqué más de una vez, que tiene varios significados. Tanto Genius, como por mi apellido González, como el juego de palabras de Ji-chan, de tío, en japonés. Tiene varios. Yo practico mi escaso japonés hablando cosas al azar. Sí, está bien. Yo hubo una temporada que cuando estaba aprendiendo, pues también hablaba para mí mismo y ponía cartelitos en casa para aprenderme vocabulario de las zonas de casa y cosas así. Cada uno, pues oye, a su metodología. Los Necollitas han subido un vídeo del pasado de ella, Gyaru. Pues como muchas japas. Pero sí, Yuko con esas lentillas de colores tiene pinta de Gyaru bastante. De todas formas, a mí no me gustan mucho las Gyaru, ¿eh? Tienen su punto y tal, pero
Es como las buriko. Tienen su punto, pero te acaban cansando y te dan ganas de cogerse la cabeza y estentellarlas contra una mesa, una pared o algo, al cabo de un rato. Si quieres tener visitas, debes tener un hijo con una japonesa. Está de moda últimamente. Parece ser que sí, ¿eh? Pero no, no es mi intención, y mucho menos sacarla así. Bueno, miraré el directo resubido mañana. Tengo que madrugar para la entrevista. Ánimo, David, suerte con ella. La G no era de Goku. No, Goku solamente me lo llamaban en Osaka. Y esto no es broma. En la escuela me llamaban Goku. Un profesor siempre me decía Goku-san. ¿A Y santo de luego, qué? porque iba siempre con camisetas de Dragon Ball, con la sudadera de Dragon Ball, con una chaqueta de Dragon Ball. Siempre iba con algo de Dragon Ball, o casi siempre. Y me llamaban Okame Senin. Mira, por ejemplo, uno de mis alumnos también me llamaba Kame Senin. Y eso, o Kame Senin, porque cuando llevaba la camiseta con tortuga, o simplemente Goku, cuando llevaba la otra, o cualquier otra cosa. Eh, Venga, un placer, David, haberte estado por aquí. Nos vemos la próxima, tío, y hablamos por WhatsApp. Explica estas cosas con detalle. ¿El qué? ¿Lo del nombre, Conrad? Tendré que hacer un vídeo para ello y todo. No sé. Es que lo he mencionado ya más de una vez, por eso me extraña, pero bueno. Si dejo un vídeo, pues mira, por lo menos así la gente ya lo sabe. Ya va. O será como el tema de las normas de Discord. Leeros las Todo el normas. mundo lo Nadie se las ignorará. lee. Y preguntarán en más vídeos. Escuché que alguien dijo, no sé si es cierto, el qué. A lo de mujeriego. Ah, no, ¿qué es mejor, una latina o japonesa? He tenido novia latina y he tenido novia... Bueno, novia. He estado con japonesas. ¿Cómo va variando la frase? Tiene sus cosas y sus cosas. También hay que decir que muchas japonesas, bueno, muchas, algunas japonesas con las que estuve no parecían japonesas en absoluto. Parecían más bien latinas. Vamos a dejarlo así, que cada uno lo interprete como quiera. Los japos están desesperados por pillar carne. Muchos sí. Por eso tienen alguna forma de ligar bastante agresiva. Seref Egypt VIP. Pues bienvenido y gracias por hacerte fan. Una persona de nivel 70. Wow. Ese lleva más tiempo aquí en YouNow que yo. Eh, Pero ¿dónde estábamos aquí? ¿Qué opinas del youtuber que insultó a Japón? No quiero hablar de Logan Paul, sinceramente. Ya me pidieron en su momento hacer un vídeo de eso y no me quiero meter en ello. Es muy mainstream. Además, Los ¿para qué tipos de meterse a chica hablar de como eso Gyaru. también cuando el sentido común ya vale de por sí para como respuesta? Mira, sinceramente, una cosa sí te voy a decir. Los que hicieron un vídeo criticando a Logan Paul, lo único que buscaban eran las putas visitas. Esa es la única opinión que tengo. Coger y hacer leña del puto árbol caído. Y eso me toca los huevos, por eso no quise hacer vídeo ni hablar de ello. Lo de tipos de chica como Gyaru ahora mismo. Yo conozco las jovencitas que se dedican... ¿A qué se dedican? Ah, yo no conozco las jovencitas a qué se dedican. A ver, es que dentro de las tribus urbanas que yo vi en Osaka, a ver, vi Lolita, vi Yaru, vi Góticas, vi las Party Girls, eh, vi las típicas estudiantes. Si es que una de las cosas que hice fue irme a ligar a la universidad, pero bueno. Ah, un corte de caza Es, normal, dentro de lo que cabe. Sinceramente me parecía una muy buena idea. Y al final resultó muy buena idea. Pero bueno, dije, si siempre salgo de fiesta y conozco chicas de fiesta, siempre voy a conocer la misma clase de chicas. Pero si voy a la universidad, puedo encontrarme con esas chicas o puedo encontrarme con otro tipo de chicas. Y eso fue lo que hice.
Y fue un buen Diversifica. experimento. Claro. Así que bueno, eso, en cuanto a tribus, pues ¿qué quieres que te diga? Si me tengo que quedar con un tipo de chica, me gustan las que tienen interés en la cultura latina. Me da igual que no hablen español, me da igual que no sepan mucho, pero sí que tengan interés. ¿Por qué? Porque son mucho más abiertas de mente. Y digamos que su comportamiento de loca no es tan alto como en otro tipo de chicas. ¿Qué más? Yo ya soy un abuelo, bueno, no tanto, unos añitos mayor que Kira nada más. Pues he conocido a un chaval allí en Osaka que se fue allí a estudiar, que si no es de la edad de Kira anda por ahí, y estaba con una chica japonesa. Así que no te rayes, que a ver hay de todo. De hecho hay bastante porcentaje de mujeres divorciadas en Japón. Muchas de ellas son maduritas de 40 para arriba, que las ves y tienen pinta de alguna de 20. Te enseñaría ejemplos, pero no me parece propicio hacerlo por aquí. ¿Has entablado conversación con alguna Gyaru? Sinceramente me daría miedo mediar palabra con una Yakuza Girl. Sí conocí alguna Gyaru, sí conocí también hostes, pero no pagando. O sea, la conocí y resultó que era hostes. No fue algo buscado, fue casualidad. Y miembros de Yakuza no, que yo sepa no, vaya. No he conocido ni chicas ni chicos, vaya. ¿Y qué te puedo decir? No sé. Es que al final, bueno, sí es cierto que la chica esta que era hostess sí me contaba cosas bastante hartas, porque bueno, entre otras cosas la contrataban para reuniones bastante importantes de empresas de allí de Osaka. Se solían reunir en sitios bastante importantes de Umeda, que es, digamos, la zona pija o más cara de allí de Osaka, y tenían eventos bastante interesantes, vamos a dejarlo así. Y, y la verdad es que la chica era que no está muerta, vaya, que yo sepa. A no ser que haya muerto en el transcurso de las últimas 24 horas, no está muerta. Es una chica bastante interesante porque tiene muchísimos temas para hablar, es muy, muy inteligente. Y muy, muy guapa también. ¿Quién más aquí? ¿Qué opinan de Nekoyita Love y Rio Juli? Rio Juli es un cabrón de mierda, es un hijo de puta muy grande. ¡Ay, fue madre! Yo no lo Nada, conozco. es... No, no, es broma, hombre. Que además hice un directo el otro día con él. ¿Qué quieres que opine de él? Tío de puta madre, muy divertido. A Ernesto no lo conozco, así que no puedo decir nada. ¿Qué es mejor, una jovencita o una madura? Depende. Depende de lo que quieras. Exactamente, depende de lo que quieras, depende de cómo sea la jovencita, depende de cómo sea la madura, depende de un montón de cosas. Señor Music, ustedes escogen a su tipo de chicas y ustedes qué tienen para ofrecer. ¿Están a la altura de cualquier dama? Por Pues no voy a supuesto. responderte a esa pregunta con todos los detalles, pero sí, de la mayoría de chicas que conozco, exijo lo mismo que ofrezco. No puedo exigir más de lo que puedo ofrecer. Kyoko, ¿really? ¿Really el qué? No sé a qué te refieres. ¿Es verdad que Creo te que embarazaste la por ahí? pregunta de música. Ah, pues puede ser. ¿Qué más a ver por aquí por YouTube? Estoy pensando que siendo este un canal de temática nipona, yo sería como el abuelito que habla de todos los programas de TV sin tener ni idea. Y todos, oh, cuánta sabiduría. Bueno, depende de lo que hables. ¿Son sexópatas? No sé qué es eso. No entiendo. Todo siguiendo por la línea. Pero bueno, estoy muriendo de hambre. El estómago me está haciendo guru, 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 guru. Kyoko, ¿te vas a meter en el guest antes de que acabe el directo o vas a hacer ahí un ninja y te vas a ir? Eso será lo último con lo que nos quedemos. Porque yo ya me estoy muriendo de hambre y son las 10 menos 20. Wow. Ya, ya va siendo hora de cenar, sí, sí.
Jonathan Cassius, yo me uní a tu canal por recomendación de Rio Juli y la verdad me gusta este channel. Pues muchas gracias, Johnny. Te agradecería que compartieras y esas cosas, canal, vídeos y todo eso para poder llegar a más gente y así ir aumentando la comunidad, tanto aquí en YouTube, YouNow, Discord, Twitter. Que Twitter, mira, me estoy dando cuenta desde que empecé este año, en 14 días ya tengo 15, madre, 500 followers ya. Voy subiendo poco a poco, pero voy cumpliendo mis objetivos de crecer en Twitter. Si te gusta el burger, una jovencita, si te gusta. Si te molan más las legumbres, pues madura, vaya pregunta. Hay que ver. Es una coña de la queja de Kira con los programas de TV. No soy tan viejo, pero aquí la mayoría son jovencitos, ¿no? Pues yo, el abuelo. Mm, los programas de televisión japonesa aparecen de todas las edades, dependiendo del programa que busques, pero bueno. Buenas noches, Skyline. Estamos aquí ya a punto de irnos. Porque busco guest para YouNow, pero nadie quiere venir. Solamente Guillermo se ha atrevido aquí a salir. Nos ha dado unos cuantos momentos divertidos. Y me parece que hasta aquí hemos llegado ya. Porque ya tengo mucha hambre. Así que venga, despídete tú primero, Guille. Pues yo poco que decir, un gustado estar aquí. El próximo directo, bueno, a ver qué tal va, ¿no? A ver si aparecen más guests. A ver. Ojalá. Pues Y a nada, tope. pues muchas gracias a ti por haberte unido. Y a ti por Y tenerme aquí. siento haberte jodido el momento de estudio. Pero Bah, bueno, al menos hemos pasado un rato bastante divertido, la verdad. Y quizás, eso no se mira, puede negar. a lo tonto a lo mejor, mira, si esto os mola y tal, a lo mejor puedo hacer uno cada semana. En plan los domingos o algo así, más o menos sobre estas horas, si os va bien y tal. En plan, pues un poquito una toma de contacto con todos vosotros, a ver cómo veis las cosas y tal. Así que nada, venga. Hasta aquí y tal, despídete que te cierro aquí el coso, me quedo yo y luego ya termino. ¿Vale? Pues muchas gracias a todos por aguantarme aquí. Y ya sabéis lo que toca. La próxima, animaros a ser guests y hacer spam rico de Jichan. Ahí está. Muchas gracias, Guille. A Hasta ti. luego, tío. Hasta luego. Aquí, drop. Ahí. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí, como bien dijo Guille, y ya sabéis, a difundirlo por vuestras redes para poder seguir creciendo y demás. Pasaros por el Discord, pasaros por WhatsApp, Twitter, Facebook, por cualquier red y demás. Donde más estoy ahora últimamente es en el Discord, porque este fin de estuvimos trabajando con ello. Y nada, y por WhatsApp. Por WhatsApp siempre me vais a tener, vaya. Los grupos, pues los podéis buscar en las descripciones de los últimos vídeos. Y el Discord, pues estará también en Twitter o os pasáis por el grupo de WhatsApp y pedís el link o lo que sea. Así que nada, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Bye bye. Chao.